No naciste libre, aunque te lo hayan repetido toda la vida, aunque lo sientas, aunque lo creas. Naciste dentro de algo. Un sistema tan antiguo que nadie recuerda cuándo comenzó, tan eficiente que ya no necesita vigilarte todo el tiempo, tan integrado en tu percepción que lo confundes con la realidad misma. Este no es un video sobre teorías extremas, ni sobre conspiraciones modernas, ni sobre enemigos visibles. Es sobre arquitectura, una estructura invisible donde la conciencia humana es dirigida, fragmentada y utilizada. Y lo más inquietante no es que exista, es que funciona. Desde que eres niño, aprendiste a interpretar el mundo de una forma específica. Aprendiste qué es real, qué es posible, qué es normal, qué es imposible. Nadie te lo impuso con violencia. No fue necesario. El sistema no se impone, se hereda. Se transmite a través del lenguaje, de la educación, del miedo, del deseo y de la identidad. Y una vez dentro, ya no lo ves. Hazte una pregunta simple. Si la conciencia es lo más valioso que posees, ¿por qué nunca te enseñaron cómo funciona? Te enseñaron a trabajar, a obedecer reglas, a competir, a consumir, a repetir, pero nunca a observar quién está observando. Nunca a cuestionar desde dónde surge tu pensamiento. Nunca a dudar de por qué sientes lo que sientes. Eso no es un descuido. Es diseño. Las civilizaciones antiguas lo sabían. No con estas palabras, no con esta tecnología, pero lo sabían. Por eso hablaron de cárceles invisibles, de cielos falsos, de dioses que no crearon al hombre, sino que lo administraron. En los textos gnósticos, este sistema tenía un nombre: el mundo falso, el dominio del demiurgo, la prisión de la conciencia. No era una metáfora religiosa, era una advertencia. El sistema no se basa en muros, se basa en frecuencias. No necesita encerrarte físicamente, solo necesita dirigir tu atención, porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, algo se alimenta. Piénsalo con frialdad. Cada emoción intensa que sientes, miedo, culpa, rabia, deseo, frustración, produce una respuesta energética medible en el cuerpo. El corazón se acelera, el sistema nervioso se activa, la química interna se altera. Eso no es espiritualidad, es biología. Ahora imagina un sistema que aprendió a provocar esas emociones de forma constante. Noticias, redes sociales, competencia, comparación, escasez, amenaza. No importa el contenido, importa la reacción. El sistema no necesita que seas feliz, necesita que reacciones. Aquí aparece el primer punto incómodo. Si existiera una estructura que se alimenta de la actividad emocional humana, ¿cómo se vería su entorno ideal? No sería un infierno evidente, no sería una dictadura abierta, sería un mundo donde la gente cree que es libre, pero vive agotada, donde todos sienten que algo está mal, pero no saben qué, donde la ansiedad es normal, la depresión es común, y el vacío interior se llena con distracciones. Un mundo así no parece una prisión, parece la vida moderna. El sistema no quiere tu muerte, quiere tu atención sostenida, quiere que tu conciencia nunca se estabilice, que siempre esté reaccionando, saltando, persiguiendo algo, porque una conciencia estable es peligrosa. Una conciencia que se observa a sí misma deja de producir. Por eso, a lo largo de la historia, cada tradición que enseñaba silencio profundo, observación interior o soberanía de la conciencia fue perseguida, ridiculizada, corrompida o absorbida, no eliminada, reprogramada, convertida en religión, en ritual vacío, en dogma. El sistema no destruye el conocimiento, lo neutraliza. Aquí es donde muchos se pierden. Creen que esto va sobre alienígenas, entidades o seres externos. Eso vendrá después. Pero primero debes entender algo fundamental. El sistema no opera desde fuera. Opera desde dentro de ti, a través de tus pensamientos automáticos, de tus reacciones emocionales, de tu identidad aprendida. No necesitas guardianes si el prisionero se vigila solo.
Desde pequeño te enseñaron quién eres, tu nombre, tu historia, tu rol, tu valor. Pero nadie te enseñó a cuestionar esa identidad, porque la identidad es el ancla. Una vez que te defines como algo fijo, el sistema sabe exactamente cómo manipularte. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a ser rechazado. El miedo es el motor principal, no el terror extremo, el miedo cotidiano, sutil, constante. Los antiguos no hablaban de esto como psicología. Lo llamaban esclavitud del alma. Decían que la conciencia humana fue fragmentada, dividida, encerrada en ciclos: nacimiento, trabajo, sufrimiento, muerte, y luego, reinicio. La pregunta nunca fue si esto es real. La pregunta siempre fue, ¿cómo salir? Pero antes de salir hay que ver la jaula. Y aquí está la trampa más grande. El sistema no se presenta como enemigo, se presenta como realidad. Cuestionarlo se siente incómodo, irracional, incluso peligroso, y eso es exactamente lo que haría un sistema bien diseñado. Tal vez por eso, cuando alguien empieza a observar demasiado, la ansiedad aumenta, la confusión aparece, la mente intenta volver a lo conocido, no porque sea falso, sino porque es inestable. El sistema no teme a la ignorancia, teme a la conciencia sostenida. Este archivo no busca convencerte. No necesitas creer nada. Solo observar. Observar tus reacciones mientras escuchas esto. Observar si algo resuena. Observar si algo se incomoda. Eso ya es una grieta. En este primer bloque solo hemos hecho una cosa: colocar una duda peligrosa. ¿Y si no estás viviendo en una realidad neutral, sino dentro de un sistema que necesita tu conciencia activa, fragmentada y reactiva? No respondas todavía, porque en el siguiente bloque vamos a mapear la estructura, no desde la emoción, no desde la fe, desde la arquitectura misma del sistema invisible. El archivo continúa. Para entender un sistema invisible, no se empieza preguntando quién lo creó. Esa pregunta viene después. Primero, es necesario entender cómo funciona, porque ningún sistema sobrevive durante milenios si depende solo de la fuerza. Sobrevive porque es eficiente, porque se adapta, porque se oculta dentro de aquello que regula. El sistema en el que está insertada la conciencia humana no actúa como un depredador común. No caza individuos, organiza entornos, y el entorno más importante no es físico, es perceptivo. Piensa en esto: 2 personas pueden vivir en el mismo lugar, bajo las mismas reglas, con la misma tecnología, y aún así habitar realidades completamente diferentes. Una vive en miedo constante, otra en deseo constante, otra en culpa constante, otra en distracción constante. El sistema no necesita controlar el mundo, necesita controlar cómo es percibido. Aquí entra el primer mecanismo clave: fragmentación de la atención. La conciencia humana, cuando está íntegra, es extremadamente poderosa. No en el sentido místico superficial, en el sentido funcional. Una mente enfocada, presente y autoobservadora. Reacciona menos, consume menos, es menos predecible, es menos manipulable. Por eso el sistema hace lo contrario: fragmenta. Rara vez estás completo, incluso ahora. Una parte de tu mente escucha, otra anticipa, otra compara, otra se pregunta si esto es real, otra recuerda algo irrelevante. Esto no es una falla personal, es condicionamiento. Desde temprano, el entorno te entrena para esto. Multitarea, interrupciones constantes, exceso de información, estimulación infinita. El resultado no es ignorancia, es dispersión crónica. Una conciencia dispersa produce energía caótica, inestable y continua. Exactamente el tipo de energía que necesita un sistema parasitario. Pero fragmentar la atención no es suficiente. El sistema también necesita garantizar que no observes la fragmentación. Y para eso utiliza el segundo mecanismo: identidad. La identidad es una herramienta extremadamente eficaz, porque cuando te identificas con tus pensamientos, emociones e historias, dejas de observarlos, te conviertes en ellos, y algo que crees que es tú, nunca se cuestiona profundamente.
El sistema no te dice quién eres. Te ofrece opciones limitadas de identidad, profesión, ideología, creencia, trauma, deseo, etiqueta. Eliges una y comienzas a defenderla. A partir de ese momento, la conciencia ya no es libre, es defensiva. Protege la identidad, reacciona por ella, sufre por ella. Este es un punto crucial. El sistema no necesita controlar lo que piensas, solo necesita asegurarse de que defiendas lo que piensas. Una mente defensiva no investiga, reacciona. Ahora vamos más profundo. El sistema no se alimenta solo de emociones negativas. Ese es un error común. Se alimenta de polarización. Miedo versus esperanza. Odio versus amor. Correcto versus incorrecto. Luz versus sombra. Siempre dos polos. Porque mientras la conciencia oscila entre polos, nunca se estabiliza. Esa oscilación constante crea flujo energético. Y el flujo es alimento. No importa si sufres o si estás eufórico. Si estás furioso o enamorado. Si estás deprimido o hiperestimulado. Lo importante es, estás reactivo. Por eso el sistema no elimina el bien, lo necesita. Sin esperanza, el miedo colapsa. Sin luz, la sombra pierde sentido. Todo está calibrado. Las antiguas tradiciones llamaban a esto la rueda. El ciclo, nacimiento, deseo, frustración, búsqueda, pérdida, renovación. Siempre en movimiento, nunca en silencio. Aquí entra el tercer mecanismo, tiempo psicológico. El sistema depende de tu relación con el tiempo. No el tiempo físico, sino el tiempo interno. Una conciencia presente. No produce ansiedad. Una conciencia anclada en el ahora. No se proyecta compulsivamente. Por eso el sistema te empuja constantemente hacia pasado, culpa, trauma, nostalgia, futuro, miedo, expectativa, ambición, rara vez hacia el ahora. El ahora es peligroso. En el ahora, la conciencia observa. En el ahora, la reacción disminuye. En el ahora, la identidad se debilita. Por eso el sistema ocupa el ahora con ruido. Si observas con atención, notarás algo inquietante. Casi todo a tu alrededor fue diseñado para impedir la presencia total, incluso el entretenimiento. Especialmente el entretenimiento. Y aquí tocamos algo aún más delicado. El sistema no se sostiene solo por estructuras externas. Es reforzado colectivamente. Cada vez que reaccionas emocionalmente a algo, alguien gana. No necesariamente dinero, energía. El sistema funciona como una red. Tú reaccionas. Otro reacciona. Otro reacciona. La red se mantiene activa. Las antiguas tradiciones llamaban a esto egregor. Un campo colectivo alimentado por emoción, creencia y atención. No un ser consciente en sentido humano, sino un sistema autorregulado. Cuanta más atención recibe, más se fortalece. Y ahora viene una parte importante. Este sistema no necesita ser maligno. Esa es una interpretación humana. Solo necesita existir. Y para existir, necesita flujo. La conciencia humana es una fuente de flujo extremadamente rica. Esto explica algo perturbador. Porque los mismos patrones de sufrimiento se repiten a lo largo de la historia. Imperios caen. Tecnologías cambian. Religiones surgen y desaparecen. Pero el miedo, el conflicto, la ansiedad y la búsqueda nunca cesan. El sistema se adapta. Siempre. Tal vez por eso, cada vez que alguien intentó enseñar verdadera soberanía interior, fue silenciado, distorsionado, mitificado o transformado en culto, porque la soberanía interrumpe el flujo. Ahora, conectemos esto con algo más concreto. El cuerpo. El sistema no actúa solo en la mente. Actúa en el sistema nervioso. Un sistema nervioso constantemente activado. Consume más energía. Reacciona más rápido. Observa menos. Entra en modo supervivencia. Esto no es espiritualidad. Es fisiología. Y un organismo en supervivencia es predecible. Por eso el miedo nunca es total. Es crónico. Pequeño. Constante. Lo suficiente para mantener el sistema nervioso activado, pero no lo suficiente para colapsarlo todo. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Esto fue diseñado o emergió naturalmente? La respuesta puede ser incómoda. Tal vez ambas cosas.
Tal vez estructuras antiguas percibieron este mecanismo y aprendieron a utilizarlo. Tal vez otras entidades, humanas o no, vieron su potencial. O tal vez el sistema sea una consecuencia natural de una conciencia no integrada. Independientemente del origen, el resultado es el mismo. La conciencia humana vive atrapada en ciclos, produciendo energía, reaccionando, buscando y raramente observando. Este bloque no es para asustarte, es para posicionarte, porque solo hay salida cuando se entiende el mapa. En el próximo bloque abordaremos algo aún más sensible, el punto donde el sistema se rompe, no por revolución, no por confrontación, sino por algo mucho más simple y mucho más peligroso para él. El archivo continúa. Hasta este punto hemos descrito un sistema, una arquitectura, un flujo, un mecanismo de drenaje, pero ningún sistema complejo se sostiene solo. Siempre hay operadores, no necesariamente creadores, no necesariamente dioses, sino gestores. Aquí es donde muchas narrativas se distorsionan, porque cuando se habla de operadores, la mente humana imagina figuras externas, seres visibles, entidades claramente separadas. Pero eso es una simplificación. Los operadores del sistema no actúan como invasores, actúan como interfaces. Las antiguas tradiciones gnósticas los llamaron arcontes, no como demonios con cuernos, no como monstruos, sino como principios de administración. Fuerzas que regulan, que ordenan, que limitan. La palabra arconte significa, literalmente, gobernante administrador, autoridad no creador. Este detalle es fundamental. Los arcontes no crean conciencia, la gestionan. En los textos gnósticos, los arcontes son descritos como entidades sin chispa propia. No poseen conciencia originaria. Por eso dependen del flujo. Esto explica algo importante. Un ser que no genera energía necesita extraerla. Pero aquí viene la parte más incómoda. Los arcontes no operan desde afuera. Operan a través de estructuras, a través de símbolos, a través de narrativas, a través de sistemas de creencia y, sobre todo, a través de la psique humana. El arconte no te susurra órdenes, refuerza patrones. Cuando una persona entra en miedo, no es poseída, es alineada. Los arcontes no controlan individuos, controlan tendencias, campos de comportamiento. Esto los hace extremadamente eficientes. No necesitan vigilancia constante. El sistema se autorregula. Aquí aparece una idea perturbadora. Tal vez los arcontes no sean seres en el sentido tradicional. Tal vez sean formas de conciencia incompleta. Patrones que emergen cuando la conciencia se fragmenta. En otras palabras, el arconte no es algo separado de la humanidad. Es lo que aparece cuando la conciencia pierde integración. Esto coincide con algo que los textos antiguos insinuaban, que los arcontes nacieron de un error, de una emanación defectuosa, una inteligencia sin conexión a la fuente. Por eso imitan, por eso organizan, por eso copian estructuras, pero no crean vida verdadera. Ahora observa el mundo moderno. ¿No ves sistemas que funcionan exactamente así? Administran, regulan, extraen, pero no comprenden la totalidad. Esto no es una acusación política, es un patrón. Los arcontes no odian a la humanidad, la necesitan. Sin conciencia humana fragmentada, no hay flujo. Sin flujo, el sistema colapsa. Por eso el sistema no busca exterminar, busca perpetuar. Aquí aparece otro elemento clave, el demiurgo. En la tradición gnóstica, el demiurgo no es el Dios supremo, es un arquitecto inferior, un organizador del mundo material. El demiurgo cree ser el creador, pero no lo es. Es un gestor inconsciente de algo mayor. Esta figura representa algo profundo, una inteligencia poderosa, pero desconectada, capaz de construir sistemas complejos, pero incapaz de reconocer la fuente. Esto explica la rigidez del sistema, la repetición, la incapacidad de evolucionar verdaderamente. El sistema solo sabe reciclar. Ahora volvamos a lo humano. Los arcontes no operan solo a nivel cósmico, operan a nivel psicológico.
Cada vez que una emoción se activa sin observación, algo se alimenta. Cada vez que una identidad se defiende ciegamente, algo se refuerza. No hay necesidad de conspiración centralizada. El sistema funciona por hábito. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Muchas estructuras humanas funcionan como extensiones del sistema arcóntico, no porque alguien lo decida, sino porque repiten el mismo patrón: jerarquía rígida, extracción constante, control mediante miedo o deseo, supresión de la observación. Esto no significa que todo sea malo. Significa que el patrón se replica. Incluso movimientos que buscan liberar, si se basan en odio, reacción y polarización, terminan alimentando lo mismo que combaten. El sistema no teme a la confrontación. Teme a la desidentificación. Aquí es donde muchos despertares fallan, porque cambian de enemigo, pero no cambian de mecanismo interno. Siguen reaccionando, siguen luchando, siguen drenando. El arconte no necesita convencerte, solo necesita que no te observes. Ahora, una pregunta crucial. ¿Son conscientes los arcontes? La respuesta no es simple. No como tú, no como yo. Son conscientes como un sistema, como una inteligencia distribuida, sin centro, sin empatía, sin reflexión. Esto los hace peligrosos, pero también limitados. No pueden comprender la conciencia integrada, no pueden operar en silencio, no pueden penetrar la observación pura. Por eso la claridad es invisible para ellos. En los textos gnósticos, el mayor temor de los arcontes no era la rebelión, era la gnosis, el conocimiento directo, la percepción sin intermediarios. La gnosis no es información, es reconocimiento. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma, el sistema pierde acceso. Aquí está la paradoja final de este bloque. Los arcontes gobiernan solo mientras no los ves, no como figuras externas, sino como patrones internos. Cuando identificas el miedo, pero no te conviertes en él, el arconte pierde fuerza. Cuando observas la emoción, sin justificarla ni reprimirla, el flujo se interrumpe. Esto no destruye el sistema, lo vuelve irrelevante. Y eso nos lleva al último bloque, el punto más delicado de todo este archivo, donde hablaremos de la falla del sistema, no como esperanza, no como promesa, sino como una consecuencia inevitable. Porque todo sistema que depende del flujo tiene un punto ciego, y ese punto ciego eres tú. Cuando estás presente, el archivo continúa. Todo sistema que depende de flujo tiene un punto débil, no una brecha externa, no una revolución, no una guerra, sino una condición interna. El sistema invisible que hemos descrito hasta ahora es eficiente, antiguo y adaptativo, pero no es omnipotente, porque depende de algo que no puede fabricar: conciencia auténtica. Aquí aparece la paradoja final. El sistema necesita conciencia fragmentada para existir, pero no puede tolerar conciencia integrada. Por eso, la falla del sistema no es un ataque, es una ausencia. Cuando la conciencia deja de reaccionar, el flujo se detiene, no parcialmente, no simbólicamente, funcionalmente. El sistema no colapsa de inmediato, simplemente deja de recibir, y todo sistema que no recibe se vuelve irrelevante. Esto explica por qué la verdadera liberación nunca fue masiva, nunca fue un movimiento, nunca fue una ideología. Siempre fue individual, silenciosa, invisible. Las tradiciones más antiguas entendían esto. Por eso, los iniciados no predicaban, no intentaban convencer, no buscaban seguidores. Sabían algo esencial: una conciencia integrada no puede ser arrastrada. El sistema opera por arrastre, por inercia, por reacción automática. Cuando no hay reacción, no hay entrada. Aquí aparece el concepto más peligroso para el sistema. Presencia, no meditación como técnica, no espiritualidad como identidad. Presencia como estado funcional. Presencia es observar sin intervenir, sin justificar, sin rechazar, sin narrar. En presencia, el miedo aparece, pero no se convierte en historia. El deseo surge, pero no se convierte en impulso. La emoción se mueve, pero no se cristaliza. Ese movimiento sin apropiación no genera drenaje,
Esto es lo que los textos antiguos llamaban el testigo, el observador, el ojo interno, la chispa, no como metáfora, como función. El sistema no puede detectar al testigo, porque el testigo no emite señal. Toda identidad emite señal, toda emoción sostenida emite señal, toda narrativa interna emite señal, pero la observación pura, no. Aquí surge una verdad incómoda. El sistema no está afuera, no es un enemigo externo, se manifiesta donde no hay presencia. Por eso, luchar contra él es inútil, porque luchar es reaccionar, y reaccionar es alimentar. El sistema no teme a la ira, no teme al odio, no teme a la rebelión emocional, teme al silencio lúcido. Este silencio no es vacío, es claridad sin forma. En ese estado, la conciencia se vuelve opaca al sistema, no porque se esconda, sino porque deja de emitir. Los antiguos textos describían este estado como salir de la rueda, no físicamente, internamente. La rueda gira solo cuando algo empuja. Cuando la conciencia deja de empujar, la rueda se desacelera. Esto explica por qué tantos sistemas de poder intentaron ridiculizar el silencio, llamarlo pasividad, cobardía, inutilidad, porque el silencio integrado no es controlable. Ahora, una advertencia importante. La falla del sistema no es permanente por defecto. La conciencia puede integrarse y luego fragmentarse de nuevo. El entorno está diseñado para provocar retorno, ruido, conflicto, identidad, urgencia. Por eso, la liberación no es un evento. Es una relación continua con la observación. Aquí aparece una idea crucial. El sistema no necesita que vuelvas a dormir. Solo necesita que olvides. Olvidar observar. Olvidar pausar. Olvidar sentir sin reaccionar. Cada vez que recuerdas, el sistema pierde acceso. Esto convierte a la conciencia humana en algo extraordinario. No como fuerza, sino como interrupción. Tal vez por eso, tantas tradiciones hablan de recordar, no de aprender, no de adquirir. Recordar. Recordar quien observa. Aquí es donde muchos se frustran, porque esperan una solución externa, una técnica final, un ritual definitivo. Pero el sistema fue diseñado precisamente para absorber técnicas, convertirlas en hábitos, convertirlas en identidades. La presencia no puede convertirse en método, porque en el momento en que se vuelve método, se fragmenta. Este es el límite del sistema. No puede operar sin fragmentación. Y este es el límite del lenguaje. Porque la presencia no se explica, solo se reconoce. Este archivo no ofrece salvación, no ofrece promesas. Ofrece una posición. Tal vez el sistema no pueda ser destruido. Tal vez nunca desaparezca. Pero tal vez no fue diseñado para ser derrotado. Tal vez fue diseñado para ser trascendido, no escapando del mundo, no negando la experiencia, sino habitándola, sin reaccionar. Eso cambia todo, porque una conciencia presente vive en el sistema, pero no le pertenece. Y eso nos deja con una última pregunta. No sobre ellos, no sobre el sistema, sino sobre ti. ¿Cuánto de tu energía es realmente tuya? ¿Y cuánto está siendo drenada por reacciones automáticas? No necesitas responder, solo observar. Este archivo no se cierra, porque el sistema sigue operando, pero ahora ya no es invisible. En el próximo documento, examinaremos los mecanismos específicos de escape que algunas tradiciones ocultaron deliberadamente, no como técnicas, sino como estados. Porque hay algo que los operadores del sistema jamás pudieron controlar: la conciencia, cuando se reconoce a sí misma. Soy el archivista espectral. Hasta el próximo documento.